Tendencias, opinión, actualidad. Escuchas lo que pasa sin cambiar una coma. La Ventana. La Ventana. Al aire en Radio Panamá con Edna Jaramillo y John de León. Tres 11 minutos. ¿Cómo están? Es lunes 15 de junio. Está en sintonía de Radio Panamá y abrimos esta ventana a los temas de actualidad y del momento en esta primera hora con invitados que vamos a presentar a continuación. Jimmy del Rosario está en los controles, Ariel Albaez en las redes de Edna Jaramillo, Olguita Reina en las redes de Radio Panamá. Edna Jaramillo y John de León les saludan. ¿Cómo están? Tarde nublada aquí en Ciudad Capital. A mano del tema de la salud, allí va nuestro primer invitado que está aquí en este Living Room digital. Él es el doctor Luis Sarmiento. Él es inmunólogo clínico. Vamos a hablar hoy de la dermatitis atópica, los retos y los cuidados en tiempos de pandemia. Doctor Luis, ¿cómo está? Le saluda Edna Jaramillo, John de León. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Edna, John. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer estar aquí con ustedes. Buenas tardes, doctor. Yo creo que debemos empezar por definir qué es la dermatitis atópica, doctor. Sí, fíjate, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria que se manifiesta en la piel. Como toda inflamación, fíjate que la palabra termina en itis. Itis es un término un sufijo que lleva muchas palabras en medicina para indicar inflamación. Y la inflamación en la piel se manifiesta como erupción. Entonces esta dermatitis se manifiesta como una erupción, que pueden ser pepitas, pueden ser placas enrojecidas, puede haber agrietamiento, líquido, exudación, inclusive engrosamiento de la piel cuando se vuelve crónica. Es una enfermedad con mucha picazón, prácticamente ese es el síntoma que es más persistente y que más molesta a quienes tienen esta condición, y que bueno, por lo tanto puede afectar muchísimo la calidad de vida. Pues estar con una erupción que se cronifica y que pica tanto es un peso importante en este tipo de pacientes. Esto nos lleva a la siguiente interrogante, doctor. El tema, por ejemplo, de las condiciones que estamos viviendo ahora en tiempos de pandemia. Para los pacientes, ¿esto agrava su condición? Sí, fíjese que hay muchísimos pacientes que sufren esta condición. Estamos hablando probablemente, no hay muchas cifras en los países de Latinoamérica, pero en otros países se ha estudiado pues, que entre el 2 y el 5% de la población puede tener trastornos de la piel tipo dermatitis atópica. Además, como es una condición alérgica, también las condiciones alérgicas tienen cierta frecuencia en la población. Entonces, con tanta gente padeciendo este problema, pues es conveniente que sepan qué implicaciones puede tener esta situación de pandemia. Una característica importante de los pacientes con dermatitis atópica es que tienen que realizar medidas de cuidado de su piel muy cuidadosas, valga la redundancia, unas medidas muy importantes con la finalidad de que la piel se mantenga sana. Utilizar jabones neutros, baño con agua tibia, no muy caliente ni muy fría, utilizar ropas que sean cómodas, fundamentalmente de algodón, y evitar las telas sintéticas, tratar de aplicarse cremas en forma recurrente, cremas hidratantes y emolientes inmediatamente después del baño y repetirlas varias veces más en el día. Todas estas son medidas muy sistemáticas que tienen que hacer estos pacientes con la finalidad de evitar las recaídas. ¿Qué es lo que vemos en el contexto de la pandemia, esta epidemia? Bueno, ya saben que las personas con dermatitis atópica, al igual que pacientes de muchas otras condiciones, tienen igualito que cumplir las medidas pues, de precaución, distanciamiento social y la higiene necesaria para evitar los contagios, y por lo tanto pues, corren el riesgo de, al incurrir en un lavado excesivo de las manos, por ejemplo, utilizar jabones desinfectantes, geles resultan abrasivos para la piel, pues precipita las crisis de erupción, y lo cual es un problema para estos pacientes. Igualmente, utilizar las mascarillas o barbijos de materiales inapropiados puede causar un empeoramiento también en este tipo de pacientes. Entonces, en general, los pacientes con dermatitis atópica tienen que acudir a su médico, tener todas las medidas del control al día, sistemáticamente utilizar sus jabones. No tienen que ser jabones muy fuertes, jabones neutros funcionan muy bien para mantener la higiene, porque el virus
cuando se aplica un jabón así no sea demasiado fuerte, pues igualito su capa de lípido se deshace y eso hace que se elimine de la piel. Aparte del lavado, pues siempre después del lavado de manos aplicarse las cremas. Entonces prácticamente tiene que tener su crema hidratante en el bolsillo si están lavando repetidamente las manos. Igualmente, pues si utilizan tapabocas, mascarillas de tela, pues no deben utilizar tapabocas de material sintético, sin utilizar al de algodón, que es más benigno para la piel y es menos irritante. ¿Okay? Entonces esas son medidas que son sencillas y que se deben aplicar sistemáticamente para todos los pacientes con dermatitis atópica. ¿Hay alguna terapia, doctor, a nivel del sistema inmunológico para estos tipos de pacientes? ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, te estamos escuchando, Edna. Ajá, sí, ¿existe alguna terapia a nivel del sistema inmunológico para los pacientes que sufren de dermatitis atópica, un poco para recubrirlos en este periodo que estamos en pandemia, por el estrés que pueden estar manejando, ¿no? Claro, ahí hay el tratamiento de la dermatitis atópica es un tratamiento que, como muchas enfermedades, pues es más intenso en la medida que la enfermedad es más severa. Los pacientes que tienen enfermedad leve, que tienen erupciones no muy extensas, donde no hay mucha picazón, ni tampoco son tan severas las lesiones, basta con aplicar sus cremas emolientes hidratantes. Si en la medida que la severidad aumenta, entonces hay tratamientos tópicos ya medicados, básicamente con componentes de esteroides, corticoides o corticosteroides, que tienen un efecto antiinflamatorio sobre las lesiones. En general, la mayoría de los pacientes les va bien con periodos cortos con este tipo de tratamiento, un par de semanas, un poco más tal vez. Los pacientes que tienen mayor severidad de enfermedad, entonces tienen que utilizar estas cremas en forma crónica y en ocasiones requieren hasta tratamientos por vía sistémica, es decir, tomados, ¿no? Y estos tratamientos pues tienen un efecto que controla la enfermedad, pero generalmente con efectos adversos significativos. Afortunadamente, la ciencia ha avanzado mucho y después de una cantidad de años sin mucho que ofrecer adicional a los pacientes, aparte de los esteroides y de los inmunosupresores, hay hoy en día opciones terapéuticas especializadas orientadas a los defectos moleculares específicos que tienen los pacientes con dermatitis atópica, ofreciéndoles un alivio efectivo, suficientemente rápido y sobre todo muy seguro en el largo plazo. De modo que... Doctor, ¿cómo se ve físicamente para describirle a los oyentes la dermatitis atópica? ¿Hay enrojecimiento, hay ronchas? Sí, fíjese que más que ronchas suele haber pepitas o áreas de enrojecimiento, y sobre todo con mucha resequedad, con tendencia a agrietamiento, a secreción. Como hay tanto rascado por la intensa picazón, pues suelen causarse los mismos pacientes escoriaciones, raspados, donde hay además chance de generar infecciones agregadas, ¿no? Entonces, la distribución de las lesiones también es característica, sobre todo en el cuello, en los pliegues de los codos, o sea, por delante, por donde, por ejemplo, se toma la muestra de sangre. Bueno, por ahí suele ser muy, muy característica la erupción, detrás de las rodillas, pero si la enfermedad es lo suficientemente severa, la erupción puede ser casi que generalizada. Los pacientes con dermatitis atópica con erupción extensa suele afectarlos también emocionalmente porque se sienten inhibidos de interactuar con los demás, en el caso de los niños, los adolescentes, las personas que trabajan atendiendo público, pues se sienten incómodas y eso ocasiona pues parte importante del peso de la enfermedad. Porque el área se ve, nada más para que tengan una idea, no sé si has logrado ver las imágenes, muy enrojecida, o sea, llama la atención. Y me quedo pensando, por ejemplo, si tú tienes que salir a la calle, no solamente que te vean, el roce de la mascarilla, o sea, el área que te tengas que poner unos guantes o protegerte, ¿cuánto puede lastimar? Porque hay mucha sensibilidad, me imagino, doctor. Sí, por supuesto. La resequedad empeora si uno utiliza guantes que tienen talco, por ejemplo. Eso aumenta la resequedad y la resequedad es un factor precipitante muy importante. Entonces, entre el brote
esa irritación, la intensa picazón. Además, ocurre una cosa que muy poca gente sabe, que es que el estímulo mecánico del rascado, cuando la uña pasa sobre las zonas que están inflamadas, hay un estímulo neurológico que induce a que se active más la erupción. De modo que mientras más picazón, más rascado, mientras más rascado, más erupción, y mientras más erupción, más picazón. Entonces, un círculo vicioso que, si no se corta oportunamente, pues puede ocasionar un daño muy, muy evidente en la piel, y tendencia pues a cambiar las características de la piel. Una dermatitis atópica crónica, en una dermatitis atópica crónica, el paciente presenta una piel que se ve que no es normal, que se ve que está engrosada, que se ve que está maltratada, y esta es una enfermedad que en un porcentaje de los pacientes pues puede durar muchos años. Se han presentado muchos casos, doctor, en medio de la pandemia, y qué recomendaciones se le han dado a los mismos. Fíjense que basalmente, claro, no, como decía, no hay muchas cifras, ¿no? Sin embargo, en los países latinoamericanos, sin embargo, en algunos países del mundo se ha estudiado, ¿no?, con una prevalencia que va entre el 2 y el 5% de la población. Eso es bastante gente, ¿no? Y independientemente de que exista o no exista la pandemia, pues siempre están ahí. Ahora, cuando no se ha demostrado, por ahora no se ha demostrado que la enfermedad del COVID ocasiona un daño en pacientes con dermatitis atópica más que en el resto de la gente. Entonces, el paciente con dermatitis atópica no tiene por qué temerle al virus, más allá de toda esta situación de precaución que estamos teniendo todos. Pero sí debe manejarse inteligentemente a la hora de las medidas de precaución y el uso de tratamiento. Algunos pacientes, sobre todo los más severos, que reciben tratamientos sistémicos para dermatitis atópica, pues deben mantenerse en su tratamiento, pero consultar al médico para estar seguros de que lo van a tolerar bien, aún en el caso de que contraigan la infección por el virus, ¿no? De modo que son precauciones elementales, básicas, siempre consultando a su médico especialista en dermatología, que son quienes mejor lo pueden orientar. Imagínense este escenario, amigos y amigas que nos escuchan. De por sí ya para nosotros es difícil estos días de aislamiento, y con este padecimiento se incrementa, por ejemplo, esa sensación de ansiedad, de depresión, que tiene un impacto físico, emocional y psicosocial, y además que le va a restar horas de sueño. O sea, es un cuadro que uno supondría, bueno, este tema de la piel no conecta con lo demás. Todo lo contrario, te incrementa mucho más lo que tú y yo estamos viviendo, con el malestar y toda la sensación que causa. Es sumamente difícil, y el solo hecho de que algo te roce esas áreas, no me quiero ni imaginar lo incómodo que es. Sí, totalmente, totalmente. Esa es una observación muy importante. Muchas veces no nos ponemos a pensar cuál es el impacto emocional que puede tener una enfermedad de este tipo, que ya de por sí causa deprivación o limitaciones en la interacción social. Entonces, encontrarse además que no poder salir, o tener una carga de ansiedad importante, y ponerse a pensar más en la enfermedad cada día, y eso aumenta la sensación subjetiva de la picazón. Eso puede ser un factor importante pues para el deterioro de la piel en estos pacientes. Es fundamental seguir las recomendaciones y no abandonar los cuidados básicos de la piel con la finalidad de evitar pues las recaídas. ¿Cuándo una persona puede, pues, percibir que tiene, pues, una dermatitis atópica? ¿Debe ir al médico, doctor, para que se lo diagnostiquen, o simplemente con eso que usted hoy ha descrito de una manera muy amplia, puede la persona decir, bueno, estoy padeciendo de una dermatitis atópica? Sí, muy importante. La dermatitis atópica frecuentemente empieza más bien en la niñez, ¿ok? En la primera infancia, los primeros 2 años de vida.
es cuando tenemos la mayor parte de los pacientes que debutan con esa enfermedad. Entonces la historia es más, no cuando yo tengo dermatitis atópica, sino cuando mi hijo o mi hija presenta una erupción que puede ser dermatitis atópica, ¿qué hacer? En general, los pediatras tienen bastante competencia porque es una enfermedad relativamente frecuente de la infancia. Los pediatras tienen bastante experiencia en la identificación de una erupción como dermatitis atópica y en suministrar los cuidados básicos de la piel. La mayoría de los bebecitos que adquieren la enfermedad de esta manera tiende a mejorar con el tiempo y llegan hasta la edad de la adolescencia, probablemente el 50%, ¿no?, de los pacientes. De modo que no es una enfermedad que es permanente en un grupo importante de los pacientes. Sin embargo, adolescentes que tienen dermatitis atópica y la traen de la infancia, pues tienden a mantenerse con ese trastorno hasta la edad adulta. Y hay un grupo pequeño de pacientes que debutan por primera vez en la edad adulta con estas erupciones descritas de esa manera. Y suele ser, paradójicamente, el debut tardío de la enfermedad se relaciona con una enfermedad más severa. Entonces, si un adulto ve que tiene una erupción con picazón, sobre todo si persiste días y semanas, debe consultar a un médico general o su médico de atención primaria para una orientación, y el médico dermatólogo es el que tiene la experticia pues, para manejar la mayor parte de los casos, sobre todo los que presentan dudas diagnósticas. En general, el tipo de lesiones y la distribución en el cuerpo y la historia es suficiente para que la mayoría de los casos se diagnostiquen sin mayor problema por un médico general o un médico de atención primaria o un especialista. Pero siempre hay casos que tienen algunas dudas porque no tienen la distribución típica, porque las lesiones no se comportan como es habitual. Entonces ahí hace falta el concurso del especialista para determinar qué puede ser, qué otras causas pudieran estar involucradas. Estaba leyendo un artículo de una revista médica en Argentina que, por ejemplo, ellos estaban informando que durante estos días el estrés y la preocupación por lo que viene está haciendo que aumenten, por ejemplo, enfermedades dermatológicas, no solamente como la dermatitis atópica que estamos hablando hoy, sino imagínense también la psoriasis, la caída de cabello y el prurito de origen psicógeno, que usted nos dirá qué es, pero todas estas con el estrés están aumentando durante estas fechas. Sin duda alguna. La ansiedad, como le decía, pues puede incidir en el que la persona se pone a pensar excesivamente en su enfermedad y en la picazón, y a veces sin darse cuenta pues se está rascando ya. Y como comentaba, pues el rascado es un estímulo para que empeore la erupción. Eso ocurre en el caso de la dermatitis atópica. También se han determinado vías neurológicas e inmunológicas que asocian el estrés con el desarrollo y el mantenimiento de ciertas enfermedades crónicas, y eso puede ser también un factor importante. El prurito psicógeno, realmente prurito es picazón, ¿no? Okay. Entonces es un término como genérico, es el síntoma, ¿no? Y cuando uno dice psicógeno, pues es porque es una de estas personas pues que tiene picazón en el cuerpo y que no se consigue cuál es la causa, y al final pues se pone como la etiqueta de psicógeno un poco como para evidenciar que no hay una causa tratable. O sea, esos suelen ser casos bastante difíciles porque pueden verse asociados pues, con un contexto emocional complicado en el paciente, y porque realmente el tratamiento con antialérgicos o con cremas no solucionan el problema, ¿no? Entonces, pero sí, muchas enfermedades dermatológicas están relacionadas con la ansiedad y con la depresión. Primero porque estar afectado emocionalmente desencadena una percepción exacerbada de los síntomas, y por otro lado, cuando la enfermedad afecta la apariencia física, eso afecta a uno como sí, imagínense. Uno se percibe la vida social que tiene, entonces que uno no puede, por ejemplo, los muchachos en la salida, en la playa, eso es, wow, nosotros tenemos en vivo
Y pregúntele a Edna si nos sale un barrito, pánico, porque vamos al en vivo. Ahora imagínense que sea el día a día. Exacto. Claro, y se ha estudiado pues, que el impacto que en las personas que atienden público, que tienen exposición pública, que trabajan en medios de comunicación o que tienen una posición gubernamental, entonces tienen que dar la cara, ir a reuniones, etcétera, el impacto psicológico de la enfermedad es mucho más fuerte. Por supuesto, doctor. ¿Y se ha encontrado al día de hoy alguna correlación del COVID-19 o los pacientes que hayan podido tener el COVID-19 versus la dermatitis que se le haya manifestado posteriormente? Sí, no hay una relación causal hasta el momento que se diga, ni que el COVID puede alterar las manifestaciones de la enfermedad, ni causarla. ¿Okay? Bueno. Lo importante es buscar la atención médica antes de que vaya a agravarse la enfermedad y la laceración. Sí, totalmente. Hoy en día se dispone de muchas herramientas para mejorar inmensamente la calidad de vida del paciente con dermatitis atópica. Esas herramientas están cada vez más al alcance de los médicos que atienden a estos pacientes en muchas partes del mundo, incluyendo en Panamá. Bueno, yo no sé si tú has sufrido alguna vez. Yo lo que tuve en la adolescencia fue el tema de acné, pero no pasó a más de eso. Pero si no he tratado todo tipo de manifestación en la piel, es sumamente difícil. La verdad que es difícil, creo que sí. Recuerdo yo, estaba muy joven, pero mientras se buscaba la más joven, exacto. Exacto. Mientras se buscaba la razón o la causa, doctor, imagínese, sí es una situación que uno se siente incómodo porque está uno brotado, hasta que, bueno, descubrimos que era alérgica al ácaro, pero sí, es una picazón, sí, exacto, sí. Muy incómodo. Sí. Totalmente. Y particularmente la picazón, el prurito, puede parecer, para la gente que no lo tiene, puede parecer un síntoma necio, de poco valor. Pero una persona que experimenta picazón todos los días de su vida, que no duerme bien ni una sola noche, no hay calidad de vida. Es muy, muy fuerte. Es eso, si uno no duerme bien, entonces no rinde bien en el trabajo, los muchachos no rinden en la escuela. No es un síntoma menor, es un síntoma importante. Y hay que prestarle atención para mejorar esa calidad de vida y mejorar el desenvolvimiento social de la persona. Doctor, nos preguntan en cabina a través del WhatsApp, acá me mandan una pregunta, si hay algún remedio casero para la picazón, ya que a veces se quedan sin medicamentos, me imagino que hay algún familiar, por el tema de las salidas por hora. Es un lío conseguir el medicamento, es el agua fría o alguna crema. Realmente nosotros debemos ser muy conscientes y recomendar tratamientos que tengan evidencia científica que lo sustente. Entonces, bueno, yo no me siento en capacidad de hacer una recomendación de remedios caseros. Sí. En general hay muchas estrategias que se pueden hacer, que son convenientes para cada persona, pero ya eso es una recomendación que debe hacer el médico tratante, una responsabilidad del médico tratante, ¿no? De hecho, por eso le preguntaba hace un momento, doctor, si existía algún fortalecimiento a nivel del sistema inmune. Entiendo que usted es un inmunólogo, ¿no? Sí, entonces, porque cuando en mi caso o que en mi experiencia sí se me comenzaron a poner inyecciones y eso de alguna manera, afortunadamente, yo pude estar cubierta de un agente que no puedes tú quitar del ambiente porque está en todas partes, como es el ácaro. Sí, ese tratamiento debe haber sido una inmunoterapia. Correcto. Lo que se conoce como vacunas de alergia, ¿ok? Correcto. Inmunoterapia alergeno específica, que son extractos de la misma sustancia a la que uno es alérgico, que aplicada repetidamente a dosis inicialmente muy pequeñas, pero que se van incrementando hasta hacer dosis cientos de veces superiores a lo que normalmente uno se ve expuesto, se logra un fenómeno que llamamos desensibilización, ¿ok? Que es sencillamente empezar a tolerar eso del exterior. Hay muy buena experiencia con la inmunoterapia en pacientes con ciertas enfermedades, sobre todo con rinitis alérgica o rinoconjuntivitis alérgica. Hay experiencia bastante buena, pero limitada en asma. Hay una buena experiencia con, por lo menos, reacciones a picaduras de abeja, por ejemplo, con látex también,
para diversos tipos de reacciones, ¿ok? Para dermatitis atópica, los resultados lamentablemente no han sido buenos, entonces no hay una terapia de este tipo de sensibilización para dermatitis atópica que sea ideal para pacientes de este tipo y para otras alergias, por ejemplo, en alergia alimentaria existen algunas experiencias con algunos alimentos para desensibilizar, pero en general no se pueden recomendar así tan ampliamente. Sí, claro. Lo que sí existe para asma y para dermatitis atópica y para urticaria crónica son medicamentos biológicos que tienen la facultad, son medicamentos de alta tecnología que han sido desarrollados para bloquear las vías moleculares internas del organismo que conducen a la manifestación, con las cuales hay algunas terapias que han resultado muy buenas y que son enteramente del manejo del especialista. Algunas de ellas están disponibles por especialistas alergólogos, dermatólogos, inclusive neumólogos de nuestro país. Bueno, doctor, nosotros le agradecemos la conversación. Acá quisiéramos tener más tiempo, pero creo que tratamos de ser bastante precisos. Yo creo que como último consejo, como usted decía, es que busque un especialista y que hay un tratamiento disponible antes de que se agrave el padecimiento. Totalmente. De verdad, les agradezco muchísimo la oportunidad. Ha sido muy agradable poder compartir con ustedes estos momentos y bueno, estamos completamente a la orden. A usted, doctor Luis Sarmiento, por acompañarnos en la tarde de hoy en esta ventana, dando una información muy valiosa porque es un tema que se ajusta en el contexto de lo que estamos viviendo, claro, como bien usted lo explicó. Acá tenemos como que ese objetivo de tratar de mirar todas las posibilidades en el espectro de cuánto impacto tiene esta cuarentena o esta pandemia en diferentes aspectos, y aquí está la muestra. Así que de verdad que apreciamos muchísimo su tiempo, doctor. Muchísimas gracias a ustedes.